Ok, pues vamos a iniciar esta segunda sesión del curso de mitología y astrología. Mm, lo que vamos a ver en esta clase es poder utilizar dos mitos para identificar a los dos primeros signos del zodiaco, lo que es Aries y lo que es Tauro. Eh, la intención de esto es que al final de la sesión uno pueda, desde la historia, desde los mitos, desde el relato, ¿verdad? De Jasón y los argonautas, identificar lo que son las características principales de la personalidad y de la misión de Aries. Y igualmente, digamos, el mito del Minotauro para identificar algunas de las características de la personalidad de Tauro. Así, cuando uno esté interpretando la carta, cuando vea, digamos, ese signo o algún planeta referido a ese signo, pues entonces rápidamente podamos recordar, en este caso, las películas o el relato, y con ello pensar las posibilidades que tiene una persona, digamos, en un aspecto muy específico de su vida para poder reaccionar, ¿verdad? Aquí el asunto es relacionar, como decíamos la sesión pasada, cómo los antiguos eh, aprendían, aprendían por medio de historias, por medio de relatos, ¿verdad? Que encerraban los mitos. Recordemos, un mito es una lección, es un mensaje que pasa de generación en generación y de una forma muy, muy sencilla, muy fácil para poderla recordar. Y qué mejor que de esa forma. Entonces, bueno, vamos a iniciar para poder aprovechar bien esta hora y media. Voy a dividir, ¿verdad? Mitad en Aries. Vamos a hacer una pausa y posteriormente entramos a Tauro. Vamos a iniciar. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es recordar, este, digamos, el curso de astrología básica y cuestiones, digamos, muy, muy generales. Si hay alguna duda, Liliana, si quieres nos detenemos allí. No sé si recuerdes, por ejemplo, de las características, ¿verdad? Que habíamos dicho de Aries. Primero, que está relacionado al planeta Marte, ¿verdad? Que el planeta regente de ese signo va a ser Marte, que digamos su símbolo estaba representando lo que era un círculo y una flecha, y la flecha está relacionada al movimiento, ¿verdad? Entonces, que es un signo que inicia, que impulsa, ¿verdad? Que por ser el primero, vamos a tenerlo aquí, digamos, lo estoy señalando con el cursor. Entonces, Aries está relacionado al planeta Marte. Marte para los romanos es el dios de la guerra. Ya con eso, poco a poco, nos vamos acercando, ¿verdad? Para poder identificar ese signo. Es de elemento fuego. Igual, esto nos va dando más, ¿verdad? Más pistas para ir identificando lo que es Aries. Además es cardinal. Recordemos, en el curso de astrología básica decíamos que los signos cardinales son con los cuales inicia la estación del año. Que en este caso, digamos, con Aries inicia la primavera, ¿verdad? Tenemos otros signos cardinales, por ejemplo, Cáncer, Libra y Capricornio, ¿no? Con los que inician. Pero en este caso, digamos, Aries exclusivamente estamos hablando del inicio de la primavera, ¿no? Está relacionado a la casa 1 y que es de carácter positivo, ¿no? Sabemos que los signos se distinguen entre positivos y negativos, entre tantas, ¿verdad? Divisiones que tiene. El positivo es que son propositivos, en el que se avientan, inician cosas, ¿verdad? Ahorita vamos a ver el mito de Jasón y los argonautas y vamos a entender, ¿verdad? Un poco más estas características.
Existen, Nada más, sí, si me puede recordar, entonces los negativos son lo contrario, entiendo, pero sí, son pasivos. Mira, por ejemplo, Tauro, Cáncer. Mira, primero vamos a ver con los positivos, ¿no? Es Aries, es Géminis, así se va saltando, ¿no? Es Leo, es Libra, es Sagitario y es Acuario. ¿Por qué razón? Porque son los que proponen, son activos, ¿verdad? Y los que son un poco más pasivos, que les cuesta como moverse o tomar decisiones, aventarse a hacer las cosas, esos son negativos. Entonces tenemos como negativos a Tauro, a Cáncer, a Virgo, a Escorpión, a Capricornio y a Piscis. No significa que estos signos no vayan a hacer nada con su vida, ¿verdad? Sino que les va a costar un poco más decidirse a hacer las cosas. Ni tampoco, vamos al lado contrario, que los positivos vayan a lograr todo lo que se planteen en la vida. No, tampoco. Solamente que a lo mejor se avientan más sin pensar las cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, eso sería, digamos, el positivo. De todos modos, si gustas, me imagino que los enlaces todavía siguen activos para que si quieres recordar un poquito más, puedas regresar al curso de astrología básica y allí, ¿verdad? Ahí puedes ver este asunto de los signos positivos, ¿no? Pero sí, principalmente es esto, positivo y negativo. Positivo, se avientan más, hacen más, proponen más. Y los negativos la piensan un poco, ¿no? Para poder hacer las cosas. Son más pasivos, pueden ser más reflexivos también, ¿no? Ahorita que veamos el signo de Aries, vas a ir encontrando más elementos para decir por qué Aries es más activo, es positivo, ¿no? Y también las cosas buenas y las cosas malas, ¿no? Que están relacionadas a esto. Hay distintos mitos que en la antigüedad de Grecia y de Roma se van a relacionar con Aries. El de Jasón y los Argonautas lo vamos a ver en esta ocasión. En realidad hay muchos otros mitos, ¿no? Por ejemplo, otros personajes, Atalanta, Artemisa, las Amazonas, estas mujeres guerreras, ¿verdad? Que están en constante lucha, pelea contra los hombres, que incluso para poder, como es tan importante la guerra para ellas, para poder lanzar las flechas, dice las leyendas o el mito que se cortaron un pecho para poder, ¿verdad? Que no le estorbe el pecho en el momento de lanzar la flecha. O sea, era tan importante, ¿verdad? La guerra para ellos. Y estos son personajes relacionados a Aries. Y también, por ejemplo, la captura de las yeguas de Euristeo, que es el octavo trabajo de Hércules. Al final, tal vez en otra ocasión podamos ver algo, ¿verdad? Les platico un poco más sobre los trabajos de Hércules, que también es importante. Aquí solamente yo lo enumeré, si tienen ganas, ¿verdad? Después los podemos, fuera de la clase, podemos dar más elementos, ¿verdad? O los pueden ir investigando. En este caso nos vamos a situar en Jasón y los Argonautas, ¿no? Para ello vamos a recordar la película. Si bien podemos estudiar esto leyendo algunas de las versiones, ¿verdad? Que existen, porque cualquier mito tiene muchas versiones. Y más cuando un mito pasó de forma oral, de repente, pues hay demasiadas versiones, no hay ninguna verdadera o totalmente verdadera. Todas hay distintas versiones de la misma historia. Pero en este caso nos vamos a ubicar en la película. Vaya, considero que es más fácil, ¿verdad? En vez de leer, de repente no tenemos mucho trabajo para hacerlo. En vez de leer a una historia que puede parecer un poco complicada, mejor vemos una película. Pero claro, es una película basada, sin duda, basada en lo que fue, en lo que es el mito. Voy a recordar de una manera muy, muy rápida, ¿verdad? Lo que es la película para que la podamos ir recordando
y ya después podamos empezar la interpretación, porque aquí lo valioso es la interpretación. 1. El destino de Jasón. Jasón es el personaje principal de aquí, es el héroe. Los mitos griegos van a centrarse en la figura del héroe. Y no hay mejor, ¿verdad? Mejor personificación del héroe griego, que el signo de Aries. En este caso, personificado en Jasón. Jasón, sabemos que él debe ser rey. Su destino es ser rey. ¿Por qué? Porque es hijo de un rey, ¿no? Pero Pelías es un usurpador. O sea, a Jasón le tocaba el reino, solamente que Pelías, por medio de una serie de trucos, ¿verdad? Va a usurpar el reino de Tesalia. Pero a Pelías se le va a dar una profecía. La profecía es que el verdadero rey va a regresar. ¿Y cómo va a enterarse Pelías de que el rey al que le robó el reino va a regresar? ¿Cómo lo va a identificar? En la profecía que se le da, se dice que va a llegar con un pie descalzo y que ese va a reclamar el reino y ese lo va a quitar, ¿verdad? Lo va a desenmascarar. Entonces, claro, aquí tenemos a dos personajes, Jasón y Pelías, ¿no? Jasón, que indirectamente va a reclamar el reino, y Pelías, que quiere retener, aunque él haya robado el reino, quiere retenerlo, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando conoce Pelías a Jasón, Pelías de inmediato dice, aquí está la profecía. Llega una persona, llega un hombre joven, ¿no? Varonil, fuerte, y llega sin una sandalia, porque atravesando un río se le perdió la sandalia. Pelías lo identifica y lo engaña y le dice, ¿sabes qué? Si quieres reclamar tu reino, entonces tienes que ir por el vellocino de oro. ¿Qué es el vellocino de oro? Es el cuero de un carnero que está en un reino muy lejano y que ese pelaje, ¿verdad? Está hecho de oro, pero además tiene unas características casi mágicas. Entonces le dice Pelías, ve por él, tráelo y con eso la gente va a entender que tú eres el verdadero rey. Y Pelías, y Jasón acepta. Esta es prácticamente toda la historia, ¿no? Entonces tenemos a un Jasón que quiere cobrar, ¿verdad? El reino que le pertenece, y a Pelías, que está tratando de hacer todo lo posible por engañar, por quedarse con el poder, ¿no? Entonces, bueno, en este proceso, en esa misión que Jasón acepta de ir por el vellocino de oro para poder demostrar y con eso reclamar el reino, va a organizar unos juegos donde va a escoger a su tripulación. Todos son héroes de Grecia. Hablando de héroes, estamos hablando de personalidades, de hombres, de fuertes, ¿verdad? Atléticos, que tienen mucha ambición, que no piensan mucho en hacer las cosas. Pero claro, tienen que ir primero por el vellocino de oro. Todos aceptan ir con Jasón. Ellos van a ser los argonautas porque la nave, el barco en el que van a partir es el Argos, ¿no? Por eso son los argonautas. La primera parada va a ser una isla rica en recursos, mucho dinero. Es una isla donde están los tesoros o el tesoro de los dioses. ¿Cuál es la recomendación que Jasón les da? Bajen, vamos a tomar alimentos, vamos a tomar lo que necesitamos, pero nadie toque nada. No vayan a robar, no vayan a hacer nada, ¿verdad? ¿Y qué es lo primero que hacen? Hércules y su amigo Hilas ven que que están las riquezas. Entonces deciden robar poquito, ¿verdad? Van a agarrar poquito, pues ¿qué más da? O sea, ese acto impulsivo se le está diciendo no toque nada y lo primero que hacen es ir y agarrar, ¿verdad? Lo que es
parte del tesoro de los dioses. Y este acto de deshonestidad, de robo, va a desatar la ira, la furia del titán, que es el guardián. Es un gigante, perdón, es un gigante de bronce, ¿verdad? Se llama Talos. Bueno, no sé si se acuerden, va a ser, digamos, en ese momento cuando se dan cuenta que despertó el gigante, que el gigante quiere cobrar venganza, ¿verdad? Y sale Jasón y sus compañeros empiezan a huir, tratan de escapar por mar, recordemos este elemento, por mar, y se dan cuenta que no pueden, que el gigante no los va a dejar, ¿verdad? Huir. Entonces Jasón comprende que tiene que hacer frente a este gigante. Entonces, bueno, regresan a tierra firme, le va a pedir ayuda a Hera, que es una diosa que lo está acompañando, que le está ayudando, ¿verdad? Y Hera le dice que tiene una debilidad este gigante, pero que tiene que usar la cabeza, ¿verdad? Que precisamente su debilidad es el talón. Ataca el talón, entonces el gigante es derrotado, pero no salen impunes, ¿verdad? Al final muere Hilas, el compañero de Hércules, y Hércules va a entrar, digamos, pues va a arrepentirse de haber robado y haber desatado todo ese problema, ¿no? Ahorita estamos nada más recordando, ¿no? Terminando de recordar, vamos con la interpretación de todos estos pasajes. Bueno, posteriormente a esto de la isla, ¿verdad? Y haber derrotado al gigante de bronce, se van a encontrar que no es tan fácil llegar a ese reino donde está el vellocino de oro. Pero entonces le dice la diosa Hera, tienes que ir, ve a otra isla y vas a encontrar a Fineo. Es un vidente. Él, él te va a ayudar. Y encuentran a Fineo, es un rey destronado, un rey despojado por haber traicionado, ¿verdad? A lo que era a Zeus, al dios más importante de ese momento. Fineo tenía el don de las profecías, se excede, traiciona la confianza de los dioses y Zeus lo va a castigar. ¿Cómo lo castiga? Utilizando arpías, que eran seres malignos alados, ¿verdad? Y que le quitaban el alimento. O sea, el castigo era que siempre iba a tener alimento en la mesa, Fineo, pero siempre cuando lo iba a comer, las arpías se lo quitaban, ¿no? Cuando llega Jasón, le dice, está bien, yo te puedo ayudar, pero ayúdame tú quitándome a las arpías, ¿no? Y Jasón acepta. Entonces van a capturar a las arpías, no las van a matar, van a llegar a un acuerdo y finalmente libera, ¿verdad?, a Fineo de esa maldición que Zeus le provocó. Entonces, bueno, Fineo le dice, está bien, te voy a decir cómo puedes llegar a la Cólquida, que era donde estaba el reino, donde estaba el vellocino de oro. Para poder llegar allí, tienen que cruzar un desfiladero de rocas que se cierra cada vez que las naves se acercan. Entonces, vuelven a pedir la ayuda de Hera, de la diosa Hera, y son auxiliados por Tritón, hijo de Poseidón. Poseidón en la astrología, en el nombre romano, es Neptuno, el rey de los mares, de las profundidades, ¿verdad? Son auxiliados por ellos y dejan, es cuando separa las piedras y deja que pase, ¿verdad? El Argos, que pase Jasón y los argonautas. Esta es la segunda prueba, ¿verdad? Que supera Jasón y llega al reino donde está el vellocino de oro. Cuando está en el reino, la Cólquida, Jasón se va a enamorar de Medea, es hija del rey. Medea es impulsiva, Medea se enamora rápidamente de Jasón, Medea tiene dotes mágicos, ¿verdad?
sabe utilizar la magia, es parte hechicera, pero también en este reino va a ser traicionado por Acasto, hijo de Pelías, de ese mismo, ¿verdad? El que le quitó el reino a Jasón, que mató a su padre y le quitó el reino a Jasón. Bueno, su hijo lo acompañó a Jasón y su hijo lo va a traicionar. Entonces, por esta razón, Jasón y sus compañeros van a ser apresados. Posteriormente van a ser rescatados por Medea, que está locamente enamorada de Jasón. Y después Jasón busca el vellocino de oro, derrota, aquí vemos, ¿verdad? La imagen de la hidra, de ese monstruo que tiene varias cabezas, ¿verdad? Después de un terrible combate, Jasón mata a la hidra, se le clava la espada en el corazón y puede acceder al vellocino de oro. Al ver que se están escapando con el vellocino de oro, con la prenda más valiosa, con el tesoro del reino, el rey Etes va a utilizar los dientes de la hidra y va a invocar a 7 guerreros que son esqueletos. Es esta imagen. Está catalogada esta imagen como de las más impresionantes o las más importantes de la historia del cine, ¿eh? En el que ahí están los esqueletos, ¿verdad? Que tienen espadas, van a ser guerreros y empiezan a pelear contra Jasón y los argonautas. En la batalla, Castor y Peleo van a morir, otros argonautas, ¿verdad? Finalmente Jasón se lanza contra el agua, los esqueletos van detrás de él, se rompen, se destrozan en el acantilado y con esto Jasón logra, ¿verdad?, su primer objetivo, que es tener el vellocino de oro para posteriormente reclamar su reino. Y la película termina en ese momento, ¿no? Ahorita les voy a dar algunos elementos de un poco más de qué es lo que pasa posteriormente, porque Hollywood aquí nos da ciertos elementos, ¿verdad?, de la película que pareciera que es como una película de Walt Disney en la que termina siendo casi felices, ¿verdad? Jasón y Medea, y su amor triunfa, pero no, no, no. Posteriormente se van a enojar, Jasón se cansa de Medea y Jasón se va a ir con otra mujer y Medea posteriormente también muy, muy enojada, pero previamente se van a vengar del rey que le quitó, ¿verdad? De Pelías, que le quitó el reino a Jasón, hechizando a las hijas de Pelías, para que ellas destacen a su padre y lo asesinen. Vean hasta qué punto se llega, ¿verdad? Estas son personalidades que nos van a relacionar, estos mitos, estas historias que nos van a relacionar a lo que es Aries. Ahora sí, vamos a la interpretación del mito para no darle más vueltas, ¿verdad?, a las cosas. Hice esta recopilación de la historia, de la película, ¿verdad?, del mito, como para refrescarnos, ¿verdad?, la mente sobre qué es eso. Vamos a ver algunos episodios, ¿no? El gigante de bronce. ¿Qué es lo que desarrolla todo? Es un acto de impulsividad. Esto es lo que provoca el enojo del gigante, ¿no? Entonces aquí tenemos, si vamos a relacionar este mito con Aries, entonces podemos decir que es importante que muchas veces Aries se provoca problemas por su impulsividad. Aquí lo importante es que el mito de Jasón y los Argonautas, esta historia, todos los personajes tienen dotes, tienen características de Aries. Todos, Jasón, Medea, Teseo, o sea, el rey, el que traiciona, todos los personajes son sumamente Aries. Aries es esa persona, es ese personaje que puede entrar y en 5 segundos que le dijeron no hagas, no toques, no vayas a provocar un problema y se deja llevar por la impulsividad y eso
digamos, provoca la ira de quien sea. Otra de las cuestiones, Jasón cuando huye, está huyendo de su destino, porque su destino es enfrentar, ¿verdad? Al gigante, pero la primera reacción de este Jasón ariano es huir. Y así muchas veces Aries huye. Sí podrá ser muy valiente Aries, ¿no? Es valiente porque no piensa mucho las cosas, porque está impulsado, ¿no? Por ese Marte que es hacia la guerra, pero también huye, porque de las cuestiones, podríamos llamarle así entre comillas, negativas de Aries, es que también tiene miedo por inexperiencia. Entonces, de las primeras reacciones de Jasón es huir y además es huir por mar. El mar está relacionado al agua, a las emociones, a la profundidad. Entonces, Aries se deja arrastrar, se deja llevar por las emociones y huye ante el problema. Pero tarde o temprano, también sus dotes de héroes de Aries no lo deja huir. Tarde o temprano se da cuenta ese ariano que no puede evadir, se cansa de huir y termina enfrentando, sea lo que sea, lo espera, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la solución para Aries? Ante su impulsividad, tiene que utilizar la inteligencia. ¿Ok? Si se fijan, aquí que nos está diciendo es un mito en el que nos está relatando la historia de Jasón, pero nos está diciendo cómo es la personalidad de Aries y cómo puede, digamos, encontrar, cómo puede transmutar lo que es él de impulsividad para enfrentar la impulsividad que tiene que hacer, tiene que utilizar la inteligencia. Vamos a otra imagen, a otro episodio de la historia. El rey destronado, ¿no? Es Fineo, este que les comento, ¿no? Que fue castigado por Zeus, que se le quitan las arpías, le quitan el alimento cada vez que quieran. Encontramos aquí a Jasón y a Fineo, ¿verdad? Son ambos representan dos extremos de lo que es Aries. Por un lado, Jasón es un héroe que está aprendiendo, ¿verdad?, a enfrentar las cosas. Y por el otro lado es Fineo, que por impulsividad llegó incluso a desafiar a los dioses. Recordemos, a veces los Aries son los menos que quieren saber de profecías, que quieren saber de futuros, que quieren saber de planear, que quieren saber de consejos ni nada. Los Aries usualmente van así por la vida como eso, como carnero, ¿verdad? Ellos enfrentan las cosas golpeando su cabeza, ¿no? Su cabeza está relacionada a la cabeza con Aries. Entonces van así por la vida. Claro, sabemos que no toda persona es, o no todo Aries es completamente Aries. Aquí solamente estamos hablando de los signos, ¿verdad? Como de manera pura, si lo podemos llamar de alguna forma. Entonces, bueno, tenemos a Jasón y tenemos a Fineo. Son ambos Aries. Uno que está aprendiendo a ser héroe, que está enfrentando las cosas, que está en su camino, ¿verdad? Para encarnar todas las características buenas de Aries. Pero también tenemos a Fineo, otro que es castigado. Ese Aries castigado es sin bienes y sin alimentos por excederse de su don. Varios Aries pueden terminar siendo castigados por excederse de su don. Si su don es la fuerza, si su don es el aventarse para hacer las cosas, para lograr, para tener esa actitud guerrera, de repente, si se exceden, pueden sufrir consecuencias. Zeus no los va a castigar, ¿verdad? Pero sí pueden excederse. Una luna en Aries nos puede hablar de ese Fineo, que puede excederse a un punto de quedarse solo, sin amistades, sin compañías, sin alimentos, sin bienes, sin nada. Y todo lo contrario, ¿verdad? Ese Aries que aprende a ser como Jasón, que aprende a enfrentar, que aprende a no darle vuelta, ¿verdad? Sería ese Sol en Aries que todo lo contrario, que aprende a usar la inteligencia para desarrollarse como héroe.
Las arpías, bueno, pues imagínense, las arpías quitan el alimento. Esta parte se me hace muy, ¿cómo podríamos llamarle? Como apasionante del mito, ¿verdad? Muy importante del mito. Eh, ¿Qué son las arpías? ¿Qué nos representará las arpías? Las arpías son producto de la mente de Fineo. Son monstruos que puede provocar la mente. Aries, uno de los principales males de Aries es que puede provocar monstruos en su imaginación, en su mente. Su mente puede estar tan fuerte, tan dura, tan impulsada, con tanto fuego, que puede provocarse, ¿verdad? Los monstruos, los puede inventar en su mente, vaya. ¿Qué es, verdad? Las arpías están representando a los miedos que Aries puede tener. Podrá ser muy fuerte, podrá ser muy poderoso, podrá ser muy guerrero Aries, pero también es un niño chiquito que está aprendiendo a salir de esa casa 12, está saliendo del líquido amniótico de la pancita de mamá y está tratando de lograr una individualidad. Esto es lo que nos representa ese episodio. Es muy padre, es muy bueno ese episodio de las arpías. ¿Qué son? Las arpías son los miedos que en la mente de un Aries se pueden desarrollar, ¿verdad? Un Marte en casa 12 puede representar muchos miedos, ¿verdad? Bueno, las arpías son miedos primitivos, son mentales, ¿no? Como les decía, aquí tenemos un cuadro de un pintor español, Goya. Vean, por ejemplo, claro que él sabe mitología griega, sabe mitología romana y lo utiliza bastante bien, ¿verdad? El cuadro dice, el sueño de la razón produce monstruos. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Claro, él era un romántico, que es Goya. La razón, si una persona se mete tanto de querer encontrar la razón de todo, de querer conocer todo, puede generar muchos miedos porque puede sentirse vacío, necesita la espiritualidad, necesita a Dios, necesita sentirse unido a la totalidad. Pero si todo lo quieres mantener, si un Aries todo lo quiere mantener fríamente, muchos miedos se le van a provocar en la mente. Entonces, bueno, lo que les decía, Aries, una de sus características, sus misiones de vida de Aries es empoderarse, es salir, es lograr su individualidad. ¿De dónde va a salir? Así como Jasón estaba con los argonautas, así como Jasón estaba en un grupo y toda la historia implica que Jasón se levante, se individualice respecto al resto, al grupo, así es la batalla de Aries en la vida, ¿no? ¿Qué implica Aries? Tiene que abandonar la colectividad, tiene que abandonar el universo, tiene que empoderarse sobre estos. Esa es su misión. Un Aries con miedo no está cumpliendo su misión en esta vida. Un Aries con temores no está cumpliendo su misión. Vamos a hacer una pausa, termina esta sesión y vamos a regresar con la misma contraseña. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Ok. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Lo que les decía. Es una de las principales características de Aries. Es una de las misiones. Tiene que abandonar esa casa 12. Por ejemplo, un ascendente en Aries, el ascendente es el que está determinado por la cúspide de la casa 1, donde inicia la casa 1. Si el signo, ¿verdad? Lo tenemos en Aries, nos implica que la situación de la madre en el momento del embarazo estaba determinada por Piscis en casa 12.
Entonces, ¿cuál es la misión? ¿Verdad? ¿Qué es lo que le va a costar trabajo a ese ascendente en Aries? Es dejar de sentirse en el limbo, en la colectividad, y poco a poco, para fortalecer su ascendente, tiene que lograr una individualización. Si el Sol está en Aries, esto nos está también marcando, ¿verdad? ¿Cuál es la misión de ese Sol? Pues exactamente es lograr una individualización. No se puede entender un Aries que esté lleno de miedos, que se petrifique, que se frene, que sea muy reflexivo, pero un reflexivo a tal punto que se genere muchos monstruos en la cabeza, ¿verdad? Que lo vaya frenando. Ese Aries está desaprovechando muchas de sus capacidades. El camino de progreso, de ascenso de ese Aries va a significar hacer todo lo contrario. Ahorita vamos a ver qué es lo que debe guiar a Aries, pero una de las cosas es aprovechar, ¿verdad? Aprovechar que tiene ese fuego de germinación, absolutamente todo. Si Aries empieza a pensar las cosas, le va a pasar como ese cuadro de Goya que está allí, ¿verdad? Muchos monstruos, empieza a desarrollar su mente. Para finalizar esta, esta sección, ¿verdad? Respecto al rey destronado, a las dos arpías, vean lo que nos dicen los mitos y, bueno, vaya, los griegos. Las dos arpías, en algunos de los mitos relacionados a Jasón y los argonautas, se van a tener dos nombres, Aelo y Osípete. Aelo, viento tempestuoso, y Osípite es vuelo rápido. Vean, esto es lo que atormenta o lo que puede llegar a atormentar a Aries, ¿verdad? El viento tempestuoso, o sea, mmm, algo que lo aloque, que lo mueva, que lo sacuda, ¿verdad? Podríamos decir que Aries son de mecha corta, muy rápido se van a enojar, ¿verdad? Y el otro es vuelo rápido, o sea, no piensan las cosas y se avientan, ¿no? Les dijeron, no toques el tesoro, y lo primero que hicieron fue ir a tocar el tesoro, ¿verdad? Eh, Jasón, ¿qué es lo que hace cuando está allí con este rey, con el rey destronado? Sabe que es un castigo de Zeus, sabe que es un castigo del dios principal, y de todos modos ignoró que sea un castigo del dios principal. E incluso en una parte de la película y en los relatos se está diciendo, dice Jasón en algún momento, algún día los hombres aprenderemos a vivir sin dioses. Eso es un manifiesto completamente de lo que es Aries. Vamos al siguiente episodio, las piedras flotantes, ¿no? Esta donde para poder llegar, tienen que pasar, ¿verdad? Por esas rocas que se cierran a los barcos, como les había comentado hace un momento. Bueno, allí Jasón aprende la lección de agradecimiento, porque si bien estaba renegando de los dioses, era una diosa la que le estaba ayudando, ¿no? Claro, era una diosa para enfrentarse y para ahí con una cierta rivalidad con Zeus, pero al final era una diosa. Entonces aprende el agradecimiento. ¿El agradecimiento de dónde? El agradecimiento del mar. Es, es Poseidón el que le manda ayuda, ¿no? A este que va a separar, a este dios que va a separar, ¿verdad? Los acantilados para que pueda pasar el barco. ¿De dónde recibe ayuda? De la profundidad de los mares. Y los mares los vamos a relacionar con la mente. ¿Ok? O sea, habíamos dicho, un ascendente en Aries implica que la casa 12 está en Piscis.
y que no implica el aprender a individualizarse de la colectividad, no implica pelearse con la colectividad. Aprender eh, a separarse del universo y del todo no implica que Aries se enoje, se pelee con el universo, con el todo, porque la casa 12 es donde se disuelve todo, ¿verdad? Todas las posesiones materiales, todas las estructuras, todo lo que uno cree fijo, lo que cree estable en la casa 12 se diluye, porque es el mar, es la profundidad del mar, es la profundidad del universo, de la psicología humana, pero allí Aries tiene que aprender a ser agradecido. ¿Cómo se individualiza? No peleándose, sino integrando, ¿verdad? Su casa 12. En el mar, o sea, en las emociones, en la mente, es donde también van a encontrar la pasión y la lujuria, porque allí encuentra Medea. Así son los Aries, se enamoran rápido, viene un flechazo muy rápido y después también puede ser una separación muy rápida. Así son los Aries. Medea significa la pasión rápida, hay conflicto, se pelean los marineros, le dicen, bueno, Medea ya te está hechizando, ¿por qué ahora vamos a entrar al reino si queremos saquear, verdad? Si hay el resto de Aries quieren aventarse a la guerra, a saquear, a quitar, a arrebatar, ¿verdad? Para eso están allí. Y Jasón les dice, no, espérense, no somos piratas. Vamos a entrar y vamos a hacer esto tranquilo. Porque Jasón ya está aprendiendo el agradecimiento, está aprendiendo la bondad. El resto de Aries, de los argonautas, le dicen, no, algo ya te están haciendo y esa mujer es la que te lo está haciendo. Y claro, por un momento el amor distrae el destino del héroe. De las cosas últimas, después viene la traición de Acasto. ¿Qué es Acasto? Pues es un Aries súper mal aspectado, ¿verdad? Esto es de lo peor. Un Aries muy, muy, muy mal aspectado. Bueno, pues tenemos que puede traicionar, que puede sentir un orgullo herido y es peligroso por ese orgullo herido, ¿verdad? Un Aries incómodo, un Aries con por ejemplo, Aries en Capricornio, Capricornio que ve estructuras, que ve el sentido del bien, ¿verdad? Que es justo, que es fuerte, que es inmóvil, un Marte se siente mal allí, ¿verdad? O un Saturno en Aries, ese Saturno va como que no entiende por qué se tiene que mover tan rápido, ¿verdad? Pues aquí esto es lo que está representando, ¿no? Acasto es ese Aries que quiere robar, que quiere ser un pirata, que quiere excederse, que entiende que el fortalecerse, el individualizarse, el ser un héroe, implica pasar por encima de los demás. Y Jasón, que es ese Aries que está aprendiendo de la vida. Al final, Aries es el niño chiquito que está aprendiendo, ¿verdad? Y está aprendiendo por las buenas a la vida. Entonces, estos dos Aries terminan enfrentándose, ¿verdad? Acasto, pues está siendo llevado por sus impulsos primitivos, se vuelve colérico, esta es una de las cosas malas, ¿verdad? De los Aries, se vuelven coléricos, se pueden enojar mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están siendo llevados por sus impulsos muy, muy infantiles, ¿verdad? Estos impulsos infantiles lo ponen en peligro. Los Aries, si no controlan estos impulsos, se pueden colocar en muchos peligros, peligros de accidentes, peligro de vida, peligro de su integridad personal, física, etcétera, ¿verdad?
Aries siempre va a estar por allí. O, por ejemplo, un Marte mal aspectado o te puede provocar conflictos o te puede provocar accidentes, ¿verdad? Aries en la casa de la salud. Puede decir, pues aguas porque puede haber operaciones, puede haber cirugías, puede haber accidentes, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Marte en la casa 8 también nos puede representar así como algo repentino, ¿verdad? Este acasto nos podría simbolizar exactamente ese Marte, ¿verdad? Como que no se encuentra muy bien, que puede llegar a ser peligroso. Vean que tanto, esto no aparece en la película, pero Acasto va a morir de forma violenta junto a su esposa por sus actos crueles. Esto en otra historia, en otros relatos, se va a decir que Acasto va a morir de esa forma, porque se van a exceder tanto que van a ser asesinados. Y bueno, eh, para resumir las características, ¿verdad? Del mito, ¿qué es lo que nos dice? ¿Cómo son Aries? Para poder resumir las características. Vean esa imagen. A mí me gusta mucho identificar a Aries como esa semilla que está brotando y que crece y se desarrolla de una forma extraordinaria. Aries es así y tiene la potencialidad de una semilla, puede desarrollarse en una planta hermosa y fuerte, solamente que, bueno, tiene que aprender a controlar ese impulso de vida. Eso es como parte de su don, tiene un impulso, ¿verdad? Entonces, bueno, Aries es impulso. Aries está ligado, lógicamente, a la primavera, al equinoccio de primavera, al triunfo del día sobre la noche, ¿verdad? También ¿a la voluntad de qué? De salir de las tinieblas, de salir de la casa 12, salir del universo y decir, soy yo, la mujer, el hombre, soy yo, y no me voy a dejar vencer por nadie más, ¿no? Tiene esa fuerza. Aries también lo podemos identificar con la aventura y la emoción de vivir, ¿verdad? Eh, Cuando Jasón invita a todos los demás argonautas, ¿qué es lo que une a los argonautas con Jasón? Es el afán de aventura. Un Aries con afán de aventura, se puede ir a otro país, puede cambiar de trabajo, puede cambiar de mujer, de hombre, de esposa, de esposo, ¿verdad? Por la aventura, por hacer, pues, ¿por qué? Pues estaba aburrido y lo tenía que hacer y lo quise hacer, ¿no? Un día estaba medio aburrido y se me ocurrió cambiarme de ciudad. Y ese es Aries. Y un Aries bien aspectado puede hacer maravillas con esto. Un Aries mal aspectado, todo apachurrado, no va a tener ganas de hacer nada, va a tener todo le va a dar miedo. Es un niño chiquito, que aunque sea según guerrero y violento, es un niño chiquito que necesita trabajar su mente, los monstruos de su mente para poder desarrollarse y hacer cosas extraordinarias, ¿verdad? Y su misión, pues, es encender el fuego interno, es ser la chispa, ¿verdad? Emerger de las profundidades, no dejarse controlar por los miedos que el agua le pueden dar, ¿no? Entonces, bueno, para resumir, su misión es individualizarse, lucha contra la autoridad, claro, se manda solo, Aries, ¿no? Eh, Quiere, ¿verdad? Por medio de una acción heroica, restablecer su fuerza. Usualmente, tradicionalmente se ubica esto con lo masculino, pero bueno, vamos a dejarle su fuerza, ¿verdad? Su individualidad. Y el héroe ariano detesta la estabilidad y la paz. Lo que les decía Jasón, Jasón va a obtener de Medea, la va a convencer de que abandone su reino, se va a ir con ella, y cuando ya está seguro con ella, la abandona y se va con otra. Así también pueden llegar a ser los Aries o una personalidad muy ariana. Puede luchar por conquistar, por enamorar, por lograr un trabajo, por tener la licenciatura, ¿no? Por lograr triunfar en la vida y cuando lo tenga rápido se va a otra cosa.
O un ariano mal aspectado, en una de esas puede estar luchando por una cosa un día y al otro día ya se le olvidó y está en otra cosa, ¿verdad? Claro, no será tan genial como los Géminis en este sentido, ¿verdad? De estar como por todos lados, pero Aries sí puede pasarla mal. Pero como olvida tan rápido, también se le puede olvidar, ¿verdad? Esto. Eh, en 1818 vamos a tener esta pintura, ¿no? Esto yo lo podría representar, y con esto voy a concluir esta parte de Aries. Podría representar a Aries de esta forma: el caminante sobre el mar de nubes, que implica el hombre, la mujer, el individuo que se enfrenta a la naturaleza, que se enfrenta al destino. Aries no quiere saber de destino. Aries quiere ser libre. Y esa es la mejor cualidad de Aries. Es ese Jasón que se enfrenta a todos. Hasta aquí, Liliana, ¿tienes alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí quedó claro esto? Sí, profe, todavía no tengo preguntas. Ok, Todo bueno, claro, gracias. pero sí se logró hacer esa relación, ¿verdad? Entre lo que era la película, la personalidad de Jasón y las características de Aries, ¿verdad? Sí, es más fácil con la película. Sí, claro, sí, sin duda. Entonces, así cuando tú veas un Marte, por ejemplo, en la carta, o cuando veas un Sol en Aries, una Luna en Aries o un ascendente en Aries, más rápido te acuerdas de la película y puedes pensar cómo sería la respuesta de Aries o de Marte en esa circunstancia, ¿no? Este, eso es lo que impulsa a Aries. Vamos a pasar a Tauro. Ahora, igual vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a recordar la película. Si en este caso no la viste, no hay ningún problema. Escucha el resumen y después la puedes ver, ¿no? ¿Qué características tiene Tauro? Está relacionado al planeta Venus, relacionado al amor, ¿verdad? La pasión, a la creatividad. Es de tierra, su elemento es tierra, por lo tanto puede ser fijo. Pero recordemos, como veíamos en el curso de astrología básica, eso de ser fijo también puede ser muy próspero, porque sobre la tierra uno construye, sobre la tierra uno siembra, ¿verdad? Y obtiene alimentos. Entonces, pueden ser fijos, a diferencia de Aries, pero bueno, pero es la segunda, está relacionada a la segunda casa. Entonces, Tauro es como un niño, podemos decir como de 3 4 años, ¿verdad? Que está aprendiendo a controlar la energía de Aries, que está aprendiendo a aterrizar, a materializar la energía de Aries. Pero también, por lo tanto, pues puede llegar a ser un poco colérico, ¿verdad? Un poco necio, un poco fijo, porque además es digo, un signo fijo. Recordemos que, por ejemplo, los cardinales, en este caso Aries, con él inicia la primavera. Lo que es Tauro está a la mitad de la primavera. Entonces, Tauro resume todas las características principales o totales de la temporada primaveral. ¿Ok? Entonces, es un signo fijo. Recordemos que hay signos cardinales, que es con los que inicia la estación, fijos, que son las características, los que están en medio de la estación, y los mutables, que son los que ya están despidiendo la estación, ¿no? Tauro es de carácter negativo, o sea, o de polaridad negativa, que es un poco más quieto, es un poco más estable, puede prestarse más a la reflexión, a pensar y no tanto a tener la iniciativa. ¿Ok? Para poder entender lo que es el signo de Tauro, tenemos que ver antes de la película, analizar el origen del Minotauro. Está muy padre el origen del Minotauro
es otro mito que lo tenemos que ver antes de analizar la película. Nos habla que viene de la isla de Creta. La isla de Creta es dentro del área de la Grecia antigua, ¿verdad? En el mar Mediterráneo. En la sesión anterior, en la de introducción, hablamos, ¿no?, del área que había sido la Grecia clásica, y que la isla de Creta fue algo muy, muy importante, ¿verdad? Bueno, cuando murió Asterión, el rey de Creta, su hijo Minos deseó el trono. Para ello pidió la ayuda de Poseidón, o sea, Neptuno. El planeta Neptuno en astrología, qué nos indica? Neptuno está relacionado a la casa 12 y Neptuno está relacionado al mar, a las profundidades. Y el mar y las profundidades están relacionados al subconsciente, o sea, a los rincones más oscuros y menos accesibles de la mente humana. ¿Ok? Así para poder ir entendiendo que allí es importante Poseidón, es importante el mar. Bueno, Poseidón hizo surgir del mar un toro blanco para mostrar a todos que él era el elegido. Y sí, o sea, le hizo el favor a Minos, ¿verdad? Minos dice, yo quiero ser rey, y Neptuno o Poseidón le dice, está bien, te voy a mandar un toro blanco hermoso para que se muestre que yo te elijo a ti y que nadie ponga en duda que tú debes de ser el rey. Pero el acuerdo era que cuando se cumpliera el cometido, el toro tenía que ser sacrificado. Pero Minos, al ser elegido como rey, vio que era tan hermoso, ¿verdad? Ya lo sentía como su posesión, como algo suyo, a este toro blanco. Entonces decidió mejor sacrificar a otro toro, a otra bestia, ¿verdad? Cuando se entera Poseidón, pues claro, que lo quisieron engañar, se sintió muy ofendido y se va a vengar. ¿Cómo se va a vengar? Generándole, provocándole un fuerte deseo carnal a Pasífae, que es la esposa de Minos. Es un deseo carnal por el toro blanco. Vean, esta es una de las historias así más, o de los mitos más escandalosos, ¿no?, en la actualidad, porque está relacionado con zoofilia, ¿verdad? Pero vean, si estamos hablando de Poseidón o de Neptuno y que está relacionado con los deseos más primitivos, ¿verdad? Con los deseos de posesión, ¿verdad? Entonces, aquí la esposa de Minos, la esposa del rey, se siente arrebatadamente arrastrada en este deseo por ese toro blanco. Es una forma de venganza de la mente, ¿verdad? De la mente muy, muy primitiva. Bueno, de esa unión sexual entre la esposa del rey y el toro va a nacer el Minotauro. Claro, la ayuda va a requerir de la ayuda de Dédalo. Ahorita vamos con él, ¿verdad? Porque también es importante para poder entender las características de Tauro. Él va a construir una vaca de madera con piel de vaca, ¿verdad? Para engañar al toro y que la reina pudiera, digamos, consumar el acto sexual, ¿verdad? De la unión van a ser el Minotauro, pero cuando nace, pues lógicamente se sienten desprecio, sus padres sienten desprecio, o bueno, más bien el rey y la reina, ¿verdad? Sienten desprecio por ese ser que nació siendo un monstruo. Entonces el padre Minos va a mandar construir un laberinto debajo de su palacio para poder encerrar a este monstruo, a esta criatura. Entonces, bueno, se va a ir dando una costumbre, una tradición, que es entregarle jóvenes, algunos mitos dicen 7 jóvenes mujeres, doncellas, y 7 hombres jóvenes, ¿verdad? De los cuales se va a alimentar. Cada una vez al año se va a alimentar este monstruo que vive debajo del palacio, en el laberinto, ¿verdad?
ahora sí, vamos a recordar la película. ¿En qué inicia la película? En el que Creta, ¿verdad? Está yendo a Atenas por los jóvenes que van a ser sacrificados y que van a ser entregados, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí tenemos la película. Es Creta, la bella y malvada princesa Fedra envía a un oficial a asesinar a su gemela Ariadna. O sea, la película se sitúa en el Palacio de Creta, en el que la reina está a punto de morir. La reina está, pues tiene mucho sentido de culpa, ¿verdad? Tiene mucha vergüenza. Al final, por un arrebato carnal, termina engendrando un monstruo. Y este monstruo está siendo responsable de la muerte de jóvenes que cada año son entregados en ofrenda. Pero también tuvo otros hijos, entre ellas Fedra y su gemela Ariadna. Solamente que para protegerla, ¿verdad? Para proteger a Ariadna, ella, cuando nació Ariadna, fue entregada a una familia campesina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pensaba o decidió así para que no fuera sacrificada al Minotauro, como dictaba la ley cretense. O sea, para defender a una de las gemelas que tenían que ser entregadas al Minotauro, a ese monstruo, entonces mejor decidió regalarla, darla a una familia de campesinos. Cuando la mamá está a punto de morir, le cuenta toda la historia al rey y su hija, la hermana, ¿verdad? Fedra está allí presente y Fedra se entera que tiene una hermana que se llama Ariadna. ¿Qué es lo que hace Fedra? Todo lo contrario, ¿verdad? Uno pensaría, bueno, yo me estoy enterando que tengo un hermano, pues iría a conocer a mi hermano, ¿verdad? Eh, Daría curiosidad, me daría gusto, sentiría amor, pero no, Fedra lo ve como un peligro. ¿Por qué? Porque cuando muera su padre, ella va a ser la princesa, ella va a ser la reina, son sus posesiones. Es algo muy, muy importante para identificar a Tauro, son sus posesiones, el reino es su posesión y desea mantenerlo. Entonces, lo que se le ocurre es enviar a un oficial de nombre Quirón a asesinar a su hermana gemela. Este militar va a fracasar, Quirón fracasa en su misión, cuando el hijo del rey de Atenas, Teseo, y su amigo cretense Demetrio salvan a Ariadna de la muerte. Su aldea está siendo atacada, en la película aparece, ¿no? Está siendo atacada, están matando a muchos, ¿verdad? Están buscando a esa joven. Eh, Teseo, arrastrado por un acto de bondad, de hacer bien las cosas, ¿verdad? De defender al desvalido, intervienen y ellos se ponen a favor de la comunidad, de la aldea que está siendo arrasada, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué Teseo está allí? Porque Teseo quiere defender Atenas, a su reino. Él ya está harto de que estén mandando a jóvenes a ser sacrificados por el Minotauro. Y defiende, más bien le dice a su padre, envíame, porque Teseo es un príncipe, es el hijo del rey de Atenas, ¿verdad? El gobernante de Atenas. Entonces dice, envíame entre esos jóvenes a ser sacrificados por el Minotauro para poder matar al Minotauro. Y de esa forma, acabar ya de una vez por todas con estos actos de barbarie, con este dominio, ¿verdad?, que tienen los cretenses sobre los atenienses. Bueno, el papá tiene mucho miedo, no quiere dejarlo ir, pero bueno, no le queda de otra. En el mito, en otras historias nos dice que Teseo decide no ir por mar, sino por tierra, a pesar de todos los problemas, de todos los peligros, porque allí se va a enfrentar a muchos, pero él quiere parecerse a Hércules, a un héroe de la antigüedad, ¿verdad? Porque además Teseo tiene sangre divina, ¿verdad? También hubo Zeus que enamoró a su madre y nació él.
Además, Zeus, híjoles, donde ponía el ojo, ponía la bala, ¿no? O sea, era algo tremendo. Pero bueno, esto es muy importante, no decide el mar, no decide las emociones. Teseo se va por la tierra, se va por lo fijo, ¿verdad? Bueno, el hecho es que lo logra, va a entrar al laberinto. Ariadna está enamorada de él, de Teseo. Le dice, ¿sabes qué? Agarra un hilo de mi vestido, vete, llévate por el laberinto este hilo para que cuando mates a la bestia, que es su medio hermano de Ariadna, cuando mates a la bestia puedas regresar y no te pierdas en el palacio, en el laberinto del palacio. Así lo hace. Y bueno, de esta forma acaban con el Minotauro, salvan a Atenas, acaban con esa maldición y Teseo y Ariadna pueden salir libres, ¿verdad? O pueden liberarse y cumplir su amor. Bueno, hasta allí la película, ¿verdad? Ahora vamos con la interpretación del mito. Lo primero que debemos de saber o de tener en mente es que Tauro está ligado al deseo. Aquí yo le coloqué como título Deseo como Génesis, o sea, como el inicio. Si se fijan, toda la historia, todo este mito nos dice que es el deseo la clave. El deseo como algo carnal, como un impulso de poseer la carne, pero también de poseer el poder y de poseer bienes materiales, riqueza. Lo que mueve a todos los personajes en este mito, todos los personajes son taurinos, ¿verdad? Son de Tauro. Y son distintas formas que se puede manifestar el signo de Tauro. Solamente que aquí en este caso, ¿verdad? Lo que nos ubica o lo que nos sugiere es que es el deseo, una de las principales características del signo de Tauro. Recordemos, Tauro está ligado a Venus, el deseo, el amor, ¿verdad? Podríamos decir el amor al conocimiento, una de las cosas más importantes, la creatividad, la armonía que tiene Venus, pero también el deseo sexual también, ¿verdad? No es que sea malo el deseo sexual, solamente que, pues, mal encaminado, pues nos puede llevar a al nublarnos la mente, ¿verdad? Bueno, los personajes persiguen sus deseos, incluso de forma tiránica. Puedes mandar matar a tu hermana, a tu gemela, por el deseo de poseer el reino, ¿verdad? Bueno, vean, los reyes, el rey Minos, para ocultar la vergüenza que siente de que su esposa se unió sexualmente a un toro, prefiere ocultar eso. Tauro, tú los ves muy tranquilitos, pero pueden ocultar cosas, más porque recordemos que Tauro tiene enfrente a Escorpio, ¿verdad? Pueden ocultar cosas y tú los ves muy tranquilitos, ¿verdad? Muy buena onda, pero pueden tener esa capacidad, ¿no? Pero bueno, el rey Minos decide para no enfrentar la vergüenza. La reina también decide no enfrentar la vergüenza y prefiere que mueran otros antes que enfrentar, pues, la responsabilidad de sus actos. Fedra, por el poder, es capaz de mandar matar a su propia hermana. El mito como trama política de intrigas de poder y deseos no refinados. ¿Qué es lo que qué es a lo que nos relacionamos con esto? El signo anterior es Aries. Un ascendente en Tauro tiene a Aries en casa 12. ¿Ok? ¿Qué es esto? Que Tauro enfrenta el reto de refinar el impulso de Aries, la fuerza original de Aries.
Y ese es como la actitud ambivalente que puede tener Tauro. Tauro puedes tener a políticos muy importantes, gente con vocación de poder, puedes tener gente muy tranquila también, con vocación muy creativa, ¿verdad? Pero que pueden pasar momentos de su vida o antes de llegar a esa genialidad creativa determinada por Venus, también pueden pasar por momentos como de arrebatos, como de conflictos, porque están en transición de la fuerza de Aries, que la tienen que aterrizar. O sea, es como un relámpago que lo tienes que aterrizar en tierra, ¿verdad? Y la tierra va a terminar sufriendo, pero después va a poder estabilizar, ¿no? Teseo, en su trayecto de héroe, se supera por el amor a su pueblo. Esa es otra de las claves. Tauro, ¿cómo se transforma? Con amor al conocimiento, al arte, a una persona. Así puede lograr controlar, ¿verdad? Esa naturaleza instintiva que tiene. Ariadna, ¿cómo se transforma? Ariadna se transforma en Fedra. En la película, ¿qué es lo que sucede? Cuando Fedra muere, queriendo matar a su hermana, Ariadna se da cuenta que puede sustituirla, que se parecen tanto que puede sustituirla. En términos simbólicos, ¿qué significa esto? Que Tauro, para transformarse, puede ir a Escorpio, a la casa 8, a la muerte, y transformarse desde Escorpio y regresar. ¿Cómo cumple su misión Tauro? Con amor, con dedicación, con creación, con dar bondad al mundo, dar riqueza al mundo. Pero si trata, ¿verdad?, de tener ese instinto primitivo de poseer, es mío, es mío, es mío, entonces puede desarrollar las características más negativas de ese signo. Vean, este es un mapa actual, arqueológico del palacio. Fue este mito tan importante, tan fuerte, que en realidad existe el Palacio de Knossos, como se le conoce, allá en Creta, y ese palacio sí tuvo una especie de caminos laberínticos, o sea, sí hubo un laberinto debajo del palacio. Arqueológicamente está demostrado. Claro, no se puede demostrar que existió el Minotauro, pero mínimo qué tan fuerte fue ese mito que el palacio fue construido de esa forma, ¿verdad? A lo mejor se construyó así y después ya apareció el mito. Pero bueno, esto nos va conectando. Teseo, eh, Teseo ingresa al laberinto donde se transformará su deseo de héroe y surge de allí la melancolía. Esto es algo bien, bien importante. ¿Cómo se transforma Tauro? Tiene la capacidad de irse enfrente, que es Escorpio, que es la muerte, es la transmutación por medio del trauma, por medio de formas de morir y renacer. Eso es lo que hace Teseo cuando baja al laberinto. Eso es lo que hace Tauro cuando baja la mente y regresa, pero regresa acompañado de melancolía también. Bueno, vamos a hacer un corte y regresamos con la misma contraseña. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Bueno, decía que en este camino de transformación, Tauro, cuando decide matar parte de él, puede ser proclive a la melancolía. ¿Qué es esto de la melancolía? Una forma de depresión. ¿Qué es lo que sucede cuando Teseo baja al laberinto? El laberinto es una representación de nuestra mente. Teseo se da cuenta que él y el Minotauro son la misma cosa. Hay partes del mito, de la historia, que son muy padres, son muy, muy atractivas. ¿Por qué razón? En la película no aparece esto,
el diálogo entre Teseo y el Minotauro. Hay algunas versiones de la historia donde sí hay un diálogo, donde el Minotauro le está diciendo, es que tú y yo somos lo mismo. Ambos fuimos abandonados por nuestros padres y Teseo fue abandonado por su padre, porque en realidad el rey de Atenas es su abuelo, que él lo trata como un padre es otra cosa. Dice, fuimos abandonados por nuestros padres. Ambos estamos en esta vida como perdidos. Ambos no tenemos nada. Claro, Teseo dice, pero yo tengo mi camino a ser héroe. Dice, sí, pero al final, después de todo, ¿qué es, no? Tú puedes poseer, pero en realidad no eres dueño de nada. Y el Minotauro y Teseo se terminan identificando. De todos modos, Teseo lo va a matar. Pero al matarlo, regresa, emerge de ese laberinto con el hilo, ¿verdad? De Ariadna. Pero en distintas versiones nos dice que regresa con melancolía. ¿Qué es esto de la melancolía? Es una forma, les decía, de depresión. Los Tauro pueden acompañar como son signos de tierra, cada transformación importante en sus vidas pueden irla acompañando de momentos de depresión, de hartazgo, de considerar que algo han perdido, de considerar que el pasado fue mejor, de considerar que era mejor cuando eran niños, ¿verdad? Que las cosas eran mejor, que la vida está siendo un poco injusta, etcétera, etcétera. Pero ese es el camino del héroe para Tauro, ¿ok? Tauro no necesariamente es un optimista, es más, Tauro son de los signos, hablando como signos, ¿verdad? Son de los signos más escépticos que tienen, que existen, más escépticos de la religiosidad, más escépticos de, no sé, yo, por ejemplo, conozco gente que se dedica a estudiar, en términos académicos, se dedica a estudiar fenómenos de fantasmas, fenómenos religiosos, que pueden estar ligados a la iglesia, también conozco otros tauros, conozco gente de Tauro que iba incluso a un coro religioso, pero hablando bien con ellos siempre hay un grado de escepticismo y ese grado de escepticismo está muy cercano a dejar de creer en las cosas. Hago las cosas, pero por momentos dudo, pero cuando dudo el mundo se me viene abajo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esos Tauro, el Sol en Tauro, el ascendente en Tauro o la Luna en Tauro, lo que están haciendo es que están sufriendo, están experimentando cambios que les duelen por dentro. Es un niño de 5 años que está aprendiendo de la vida, que está aprendiendo que no todo lo que desea se puede cumplir, porque eso es parte, ¿no? Un niño de 5 años le tienes que a enseñar que no siempre le vas a dar de comer lo que él quiere, ¿no? Que tiene que comer verduras, aunque no le guste, que tiene que comer carne, aunque no le guste, ¿no? Bueno, si es que no son vegetarianos. Eh, que no puede estar aventando o rompiendo sus juguetes, ¿verdad? Y eso le da rabia, porque los Tauro también les da rabia, pero les da rabia esa parte. Y se tiene que cuidar muy bien ese Tauro cuando le da rabia, porque se puede atacar a sí mismos. En este caso, Teseo, para transformarse, mató una parte de sí. ¿Qué mató? La parte primitiva, la parte instintiva. Podríamos decir que mató esa herencia de Aries para poder emerger, pero de todos modos se dio cuenta que perdió algo de él. Por eso salió melancólico. Claro, en la película Teseo sale como el gran héroe, el héroe como estilo de Hollywood, aunque la película es italiana, pero es así como estilo de Hollywood, ¿verdad? Sale sin ningún problema. Pues es una película, pero en las historias, en el resto de historias, ya en los relatos, Teseo no sale muy bien después de haber matado o asesinado al Minotauro. Bueno,
El Minotauro, ¿qué nos representa? Es el deseo brutal. El Minotauro es una víctima del deseo de otros, pero muy, muy instintivo y muy brutal. Al final es reflejo de un acto de zoofilia, o sea, son los deseos llevados a un punto casi no real, ¿verdad? Muy, muy imaginario. ¿Por qué razón? Porque ese Tauro, en su parte más primitiva, vive en un laberinto, que es el de la mente. ¿Y qué es lo que vive en la mente? Pues viven monstruos, ¿verdad? En la mente uno puede imaginar cualquier cosa. En la mente vive nuestros deseos de poder, nuestros deseos sexuales, nuestros deseos de erotismo, nuestros deseos de hacer lo que uno quiera. Aquí la misión es matarlos, es controlarlos, es transmutarlos, ¿verdad? Y ese es el camino del héroe en Tauro, ¿verdad? ¿Cuál es la misión de ese Tauro? Pues es controlar esos impulsos, ese niño de 5 años que quiere hacer absolutamente todo, ¿verdad? ¿Cómo se transforma? Teseo se transforma amando, luchando por los demás, matando una parte de sí para favorecer a los demás. O sea, renuncia al deseo, a la satisfacción de los deseos propios con tal de hacer el bien. Ariadna, ¿cómo se ayuda? O más bien, ¿cómo se transforma? Ayudando. Esa es la forma en que un Tauro puede, ¿verdad? Puede ayudarse. Hay otro elemento en este mito para ir cerrando, ¿verdad? Con esto de Tauro. Hay una parte muy, muy importante que en la película no le dan como tanta importancia, es Dédalo o Dedalo. Es el inventor. Él es el inventor del toro para que la reina pueda reproducirse con el toro blanco, ¿verdad? O más bien, es el inventor de la vaca, ¿no? De la vaca de madera para que la reina pudiera reproducirse con el toro. Pero también es el que le da la idea a Ariadna de el hilo para que se lo dé a Teseo y pueda matar a la bestia. También es el constructor del laberinto de Knossos, del palacio de Knossos. Entonces es una figura muy, muy importante. Y él también es un personaje de Tauro. Pero vean qué paradójico, ¿no? ¿Cuál es la clave? Es su inteligencia. Eso es lo que tiene también Tauro. Pueden ser personas muy, muy inteligentes, ¿verdad? Si el amor los transforma, les ayuda a mejorar, a obtener lo mejor de ese signo, también la inteligencia creativa. Pues además, Tauro está determinado por Venus, es creatividad. Venus es creatividad en la mejor de sus vertientes, de sus manifestaciones, ¿verdad? Entonces, bueno, su inteligencia es la que posibilitó la existencia del Minotauro, del laberinto y la solución de Ariadna. Vean, qué importante. Aquí tenemos una pintura de la representación de Dédalo y su hijo, Ícaro. Él muy inteligente, pero no pudo salvarse. Esa es una de las lecciones de Tauro, ¿verdad? No todo lo que desea puede ser cumplido y lo tiene que aceptar. Y si lo acepta mal, puede caer en depresión. Puede sentirse el hombre más infeliz de todos, ¿verdad? O puede dejar de creer. Dejo de creer en Dios, dejo de creer en la vida, dejo de creer en mi trabajo, dejo de creer en la familia, dejo de creer en los valores. ¿Por qué? Porque todo es horrible en este mundo. Esa es una actitud de Tauro. Los primeros descreídos es Tauro, ¿no? Pero bueno, ¿por qué razón lo digo? Imagínense a Dédalo, una de las mentes más brillantes, más creativas de su época. Y en una ocasión
mandó construirse alas con su hijo. Y a su hijo le dijo, bueno, vas a volar, ¿no? Y el hijo empezó a volar y se vio tan maravillado y se sintió tan poderoso que quiso tocar el sol. Entonces se acercó al sol y su padre le decía, ya regresa, regresa, ¿no? Pero estaba tan lleno de soberbia el hijo, Tauro, ¿verdad? Tan lleno de soberbia, se sentía tan fuerte, tan poderoso, que quiso tocar el sol. ¿Qué es lo que sucede? El sol le quema las alas y cae al vacío y muere. Esa es otra lección para Tauro, la soberbia. La soberbia puede matar a Tauro, puede hacer que sus planes se frenen, no lleguen a cierto punto. O sea, la creatividad es bastante buena, es muy, muy buena, pero la soberbia no. Y esa es otra de las dos caras que puede tener Tauro. Entre el amor y el deseo, entonces podríamos ir resumiendo que Tauro está en ese mundo, entre el amor y el deseo. ¿Qué es esto? Deseo sin misión, ya cuando termina, cuando sale melancólico, no tiene misión, no tiene nada que hacer. Va a abandonar a Ariadna. Ariadna, confundida, melancólica, perdiendo lo que considera que es suyo. O sea, aquí tenemos posesión, ¿verdad? Ariadna creía que Teseo era suyo. Cuando se va Teseo, ¿qué es lo que hace? Se va a unir a Dionisio. Y Dionisio, pues es el dios de las fiestas, ¿no? Es el dios del vino, para los romanos va a ser Baco. Entonces, vean, muy seriecita, Ariadna, muy entregada al amor, pero cuando se siente, ¿verdad? Lógicamente, que pierde esa posesión, o se siente melancólica, como Teseo, tiene esa opción, o se entrega a los placeres. Y es una forma de posesión muy rápida, muy inmediata, ¿verdad? De los placeres, la fiesta, el vino. Tauro pueden llegar a desarrollar una corpulencia bastante importante. ¿Por qué razón? Porque Tauro puede entregarse a esos deseos cortos, mundanos, ¿verdad? Muy alcanzables. No, no amor, no la transformación, no la humanidad, no, nada. Tauro se puede entregar a la comida, a la bebida, a los placeres cortitos, ¿no? Al amor, al deseo, etcétera, etcétera. También eso es otra de las lecciones que nos está hablando, en este caso, Ariadna, ¿no? Ariadna da solución para el acto heroico, que es el amor, pero también cuando no tiene ese amor, se aleja y se entrega, ¿verdad? También a esos deseos cortitos, inmediatos. Entonces, bueno, podríamos decir que la misión del héroe, la misión de Tauro, en este caso, de un sol en Tauro, que es pasar del deseo al amor, de lo más primitivo, de una personalidad de un niño de 5 años que desea, que quiere todo, a entender que no todo lo puede cumplir y que tiene que amar y que puede crecer por el amor a otros, ¿verdad? De una forma refinada y domesticada. Eh, Hay otro mito, ya nada más lo digo de colofón, esto ya es como para cerrar. Hay otro mito que es el de Hefesto y Afrodita. Igual son dos caras de Tauro, vamos a poder considerar de Tauro. Es la polaridad, la bipolaridad que existe en Tauro, que vive en Tauro. Afrodita, que es la diosa de la belleza y la sexualidad, que se une a Hefestos, un dios muy feo y con muchos defectos físicos, pero es fuerte, es trabajador, es bueno. Y entonces
Él es el que construye los truenos para Zeus, ¿verdad? Es tan bueno trabajando, creando, aunque sea feo, pero es tan bueno, ¿verdad? Que Zeus le va a tener consideración y lo va a poner a trabajar, ¿verdad? Creando los truenos, los rayos, ¿verdad? De Zeus. Pero se enamoran Afrodita. Y entonces como de estas parejas que no entienden, ¿verdad? Que los demás dioses dicen, ella tan hermosa y Hefestos tan feo, ¿no? Pero esos son los dos extremos que también tiene la personalidad de Tauro, ¿verdad? La belleza, la sexualidad, la fealdad y los defectos, sí, todo eso está viviendo en eso. Podríamos decir que es una relación como de estas primeras parejas o de las parejas tóxicas, ¿verdad? En los mitos, pero que nos habla también de esta naturaleza muy entregada a los excesos y a la satisfacción de deseos carnales, y por el otro, Afrodita entregada, bueno, más bien Hefesto, avanzando por encima de los deseos a la creatividad, a la creación, pero también al servicio de los demás. Las dos caras que puede desarrollar Tauro también, ¿verdad? Y bueno, pues de esta manera, bueno, podemos resumir las características de Tauro, ¿verdad? Tauro tiene esto, son sus dos principales características. Uno, el deseo. Tauro lo podemos resumir en eso, ¿verdad? El deseo. Sensualidad y erotismo también es una de las cosas o de las palabras, de los conceptos como muy, muy importantes. Es el centro de la primavera, ¿verdad? Tauro. Posesión y disfrute. Quiere poseer y quiere disfrutar, ¿verdad? Otra de las características de Tauro. Fija y estabiliza la energía de Aries. ¿Por medio de qué? Por medio de estructura, por medio de estabilidad, por medio de planificación. Y también pasa de la tranquilidad a la destrucción. Aries calienta la tierra y ¿qué? Provoca terremotos, provoca sismos, provoca sacudimientos, ¿verdad? Pero rápidamente la naturaleza de Tauro estabiliza absolutamente todo. Entonces, bueno, estas van a ser las palabras o los conceptos que vamos a poder relacionar con Tauro. Y bueno, pues allí tenemos qué mejor representación de Tauro que ese niño le digo, aquí tiene como unos 3, 4 años, pero de esos niños que todavía no son conscientes ni siquiera de su fuerza, que pueden ser muy fuertes, que pueden creer que todo lo pueden, que no tienen la conciencia de que el mundo va a canalizar esa fuerza de una manera creativa, que tienen que utilizar la creación, el cerebro, la inteligencia, y no de dar el arrebato de decir yo quiero y yo puedo absolutamente todo. Y bueno, pues hasta allí vamos a dejar esta sesión. Vimos entonces Aries, vimos Tauro, y para la siguiente vamos a ver Géminis y vamos a ver Cáncer. ¿Ok? Sí, pero